¿Qué tal, estudiantes del grupo 152 de la Prepa en línea CEP? Les escribe su facilitador Óscar Domínguez Villegas. De antemano me disculpo porque estoy un poco enfermo de la garganta y se me complica un poco hablar, así es que voy a procurar ser muy breve con este video para darles a conocer pues las actividades que se tienen que realizar esta semana 3 que inicia este lunes y los elementos que se van a considerar para poder evaluar sus actividades. Esto lo hacemos, como ustedes saben, cada semana para facilitar que ustedes puedan pues tener los elementos que se van a evaluar, que se van a considerar y pueda ser más fácil para todos ustedes. Esta semana 3 corresponde al final de la unidad 2 y se contemplan dos actividades integradoras, una que se llama características del tipo de texto y otra que se llama la importancia de la escritura. Bien, vamos a iniciar con la actividad integradora número 5 de este módulo 2, que se llama, como decíamos, características del tipo de texto. Básicamente se refiere a retomar una de las actividades integradoras de la semana anterior, que es la actividad integradora número 3, en las que de alguna forma leímos los diferentes tipos de textos y elegimos uno de ellos como nuestro favorito. Entonces, la recomendación, bueno, es que leamos todos los recursos de la semana 3. Aquí están, mostrándolos. Lo recomendable es que lean todos los recursos y el podcast que aparece aquí en la descripción de la actividad. Ustedes en la actividad integradora número 3 eligieron un texto favorito entre el periodístico, informativo, científico y literario. De esos 4 eligieron uno que es el favorito y de hecho sobre ese documento van a seguir trabajando en esta ocasión en la actividad integradora número 5. Lo que dice en general es que deben colocar un título que es características del tipo de texto, van a elaborar un escrito en el que identifiquen las características del texto que ustedes eligieron la semana anterior y en base a esas características lo que van a hacer es proporcionar ejemplos retomados del texto pues que ustedes ya eligieron, repito, la semana anterior. Deben incluir al menos una cita textual y deben asignar a su archivo la siguiente nomenclatura. Bueno, la semana anterior y esta semana vienen recursos con los cuales se pueden identificar las diferentes características de los textos que se están trabajando, en particular de los 4 que aparecen aquí, repito, características del periodístico, el informativo, el científico o el literario. Sin embargo, también es posible que ustedes puedan hacer una consulta a través de una página de internet con la intención de que puedan obtener más características o que sea más claro para ustedes y eso les permite desarrollar de mejor manera su actividad. Por ejemplo, de las 4 tipos de texto que se presentaron, aquí tengo yo una página abierta, una pestaña abierta, perdón, en la que en el buscador digité la frase características del texto informativo. Y vean cómo aparecen diferentes páginas, ¿verdad? Entonces, podrán ustedes ingresar a alguna de ellas o a algunas de ellas con la intención de que puedan identificar más claramente las características de los textos que ustedes eligieron la semana anterior. Bien, voy a mostrarles a continuación un ejemplo de esta actividad y cómo se desarrollaría. Voy a abrir el documento de Word que ya está hecho. Aquí está. Un encabezado que diga características del tipo de texto y quiero que vean lo siguiente. Miren, aquí dice en la descripción de la actividad o ya en la aplicación de la actividad dice: en la actividad anterior, de acuerdo a mi perfil, el texto que más me llamó la atención por su contenido fue el texto informativo que habla en relación con la enfermedad del ébola. Este tipo de texto tiene bastantes características y a continuación mencionaré solo algunas. Por ejemplo, y aquí está. Dice, un ejemplo, una característica sería, es divulgativo, es decir, porque se utiliza para dar a conocer a la sociedad un hecho, suceso o idea de interés. Por ejemplo, y menciona entre comillas, porque es una cita textual, menciona entre comillas cuál es el texto a través del cual o por el cual se identifica esa característica, que es divulgativo. Otra característica es que es objetivo. Dice aquí, porque se apega a la realidad y narra de cómo ocurrieron los hechos, por ejemplo, y lista entre comillas o hace entre comillas una cita textual. Otra característica es que utiliza
dice aquí, tiene un uso denotativo del lenguaje. Aquí explica a qué se refiere eso y entre comillas nuevamente pone cuál es la cita textual. A continuación dice, siempre se apoya de elementos gráficos y muestra los elementos gráficos que están incluidos en el texto informativo. Y al final dice, se basa siempre en 6 preguntas fundamentales: qué, quién, cómo, dónde, por qué y cuándo. Y lista o muestra igual, entre comillas, porque es una cita textual, muestra dónde se están comentando las preguntas o dónde se están haciendo las preguntas referente al ébola. Finalmente, lo que tiene que hacerse es igual mostrarse la cita o mostrarse de dónde se obtuvo la información. Aquí, igual que en la ocasión anterior, no hay que buscar más, simplemente copiar y pegar la información que se encuentra en la descripción de la actividad integradora número 3. ¿De dónde sacaron ustedes el texto preferido, favorito? Entonces nada más tienen que copiar y pegar para colocarlo en esta posición. Alguien diría, oye, pero eso lo hicimos la semana anterior, copiamos y pegamos la semana anterior. En efecto, sí se hizo. Sin embargo, si alguien ve el documento de la semana anterior y este documento de forma independiente o separada, va a preguntar cuál es la fuente de la información. Entonces habrá que mencionarlo, habrá que listarlo también en este caso. Y otra cosa muy importante, aquí en este caso se dice páginas consultadas para identificar las características. Aquí se listan o se comentan 2 páginas que se consultaron y en las cuales se encontraron las características que sirvieron para hacer esta actividad. Entonces, igual sería importante que se listaran las páginas o los lugares o el libro del cual se obtuvo la información, con la intención de que podamos tener aquí de primera mano la referencia de las páginas y podamos consultarlas fácilmente, o yo pueda consultarlo fácilmente más adelante. Así es que, en general, eso es lo que se pide en esta actividad. Repito, importante listar características. Aquí están un ejemplo de las características. Esa es una, esta es otra, aquí está otra. Y después hacer al menos una cita textual de cada una de las características. Aquí está una cita textual, aquí está otra y aquí está otra. Esta que está aquí. Entonces, básicamente en eso consiste. Importante, porque eso me lo dejan de repente fuera, las fuentes de información. De dónde se recuperó el documento y las páginas consultadas para indicar de dónde obtuvieron esas características. Alguien puede decir, bueno, es que yo las saqué de los recursos de la semana 2 y la semana 3. Perfecto, está muy bien. Entonces nada más hay que mencionar cuál fue el recurso que se utilizó o en el cual se encontraban las características que sirvieron para llevar a cabo la actividad. Muy bien. Volvemos a nuestra plataforma y vemos que ahora hay una actividad que se llama la importancia de la escritura. En esta actividad, igual, leer los recursos es muy recomendable, leer el podcast y de acuerdo a lo que dice aquí, se va a hacer un resumen. Sin embargo, antes del resumen se debe consultar a través, repito, de los recursos, todo el proceso de planeación que tiene que llevarse a cabo para elaborar un resumen. Y los pasos son definición del tema, propósito, destinatario, tipo de texto, investigación preliminar y definir el tipo de texto que se va a redactar. Y al final de estas preguntas o al final de esos títulos que tienen que responder, como dice aquí, después de cada paso escribe la delimitación que has hecho del tipo de texto seleccionado. Después de estos pasos de la planeación, hay que hacer ahora sí el resumen y finalmente responder 2 preguntas. Una pregunta es, después de haber hecho el proceso de revisión y corrección, ¿cambió mucho la redacción hecha? ¿Cuáles fueron los cambios que realizaste? Y tienen que responderlas también, dice aquí, en la página siguiente del documento. Quiero mostrarles un ejemplo para que quede más claro qué se va a hacer en esta actividad. Aquí tengo el documento de Word. En este caso particular, esta actividad igual tiene referencia o tiene que ver mucho con la que elegimos la semana anterior, que sigue siendo en este caso el ébola, de acuerdo al ejemplo. Se muestra a continuación las 2 partes que constituyen o de las cuales comprende esta actividad. Una es proceso de planeación, que como les comentaba incluye varios temas, varios puntos, definición del tema, propósito, etc. Y en este caso en particular se aprecia claramente una descripción de cada uno de los pasos de la planeación. Aquí dice, por ejemplo, definición del tema.
Este texto trata sobre el virus que provoca la enfermedad del ébola. Propósito, dar a conocer sobre la enfermedad, causas, consecuencias y prevención, y así los demás puntos o etapas del proceso de planeación. Y a continuación se muestra el resumen. Aquí está el resumen. De alguna manera el resumen se tomó, por supuesto, del documento, y las preguntas que van a contestar en la parte de la planeación van a servirles para llevar a cabo de la manera mejor o de la manera más adecuada su resumen. Ya que esto se haga en una sola página, como se dice ahí, no debe rebasar una cuartilla. Al final deben, en la siguiente página, responder 2 preguntas. Una que dice, ¿cambió mucho la redacción hecha? Aquí hay un error ortográfico, si se dan cuenta, aquí le falta acento en la O. ¿Cuáles fueron los cambios que realizaste? Y aquí están las dos preguntas ya respondidas. También es importante que, a pesar de que esta bibliografía o esta fuente de información ya se utilizó en la actividad integradora 5 y en la 3 de la semana anterior, no importa, es necesario que se incluya la bibliografía. Yo les comentaba, es importante que lo hagan porque si alguien consulta los documentos de forma independiente, preguntará de dónde se obtuvo la información. Y en este caso no nos cuesta mucho porque solamente es necesario copiar y pegar la bibliografía. Así es que es indispensable incluirla. Como se pueden dar cuenta, las actividades no son complicadas. Quizá un poco la descripción de la actividad puede ser un poquito confusa, pienso yo. Sin embargo, esa es la intención de los videos, que ustedes tengan una muestra, un ejemplo de lo que tiene que presentarse y les sirva de apoyo para que puedan llevar a cabo su actividad de la mejor manera. Para finalizar, aprovecho para comentarles o pedirles que eviten en lo posible el plagio. Hay herramientas que los facilitadores utilizamos para identificar el plagio. A lo mejor alguien lo ha usado y se nos ha pasado, no hemos podido detectarlo, pero créanme que estamos pendientes de eso. De hecho, aquí tengo varias páginas yo de algunos abiertas, algunos blogs abiertos de algunos compañeros que ya cursaron este módulo anteriormente. Y en esos blogs yo consulto los trabajos que ya están entregados, hechos hace algún tiempo, y que algunos estudiantes en la actualidad de varios grupos las utilizan para nada más copiar y pegar la información. De ahí les comentaba yo que me extrañaba un poco que de repente las actividades me las entregaran muy temprano, es decir, el lunes muy temprano me entregaban las actividades cuando se supone que tienen que leer los recursos, leer la descripción de las actividades y tienen que ver los videos que yo les subí. Entonces, bueno, también es otra forma en la cual me hace a mí dudar un poquito y buscar páginas a través de, les digo, la herramienta que tenemos, donde se encuentra ya esa actividad realizada. Entonces les pido que cuidemos mucho esa parte. Es preferible que entreguemos un trabajo que sea de nuestra autoría. A final de cuentas, los únicos beneficiados somos nosotros, ¿verdad? En este caso, bueno, ustedes como estudiantes. Así es que les encargo mucho esa parte. Cualquier duda, cualquier comentario, pues por favor háganmela saber. Les pido mucho también que participen. Pocos son los compañeros que participan en los foros sociales, en los foros de dudas académicas, dudas técnicas. Ojalá no haya las dudas, ¿verdad? Espero que no haya dudas y que lo que yo les proporciono pues les permita que todo sea más claro. Por lo pronto me despido, espero que el video les sea de mucha utilidad y como les comentaba, estoy al pendiente de sus dudas y comentarios. Muchas gracias.